Persona. Buenos, buenos días. Un segundo, el que esté grabando, por favor, ponga el cuadradito de la persona que esté hablando para que la doctora vea su cara. Listo. ¿Cómo se hace eso? Sí. El cuadradito donde sale la cámara, ¿no ve? Eso, tenerlo abierto y en una esquina. Allá. Ajá, eso. Buenos días. Mm, am, Nuestro tema se llama evaluación nutricional. La evaluación nutricional proporciona la información actualizada de la alta calidad y basada en la evidencia para el establecimiento del objetivo de la planificación y seguimiento, evaluación del paciente. Esto quiere decir que es su estado físico del paciente para ser tratado médicamente. Siguiente, por favor. La evaluación de un paciente en el que se sospecha malnutrición se basa en la historia clínica, examen físico y pruebas de laboratorio de análisis bioquímicos incluidos. La malnutrición es un problema frecuente en todo el mundo y en los países desarrollados se asocia especialmente a la pobreza y el alcoholismo. También se observan sujetos hospitalizados varios estudios que han mostrado que los pacientes pueden presentar indicios de no solo malnutrición calórica proteica, sino también déficit de vitaminas y minerales antes de entrar a cirugía o post cirugía. Eso es lo que nosotros tenemos que evaluar como personal médico. Siguiente, por favor. En el examen físico se realiza la medición antropométrica simple, que es la relatividad a la talla y peso y las circunferencias de sus anchuras de sus extremidades superiores e inferiores. Para saber un desarrollo de una malnutrición del paciente, tenemos que saber que la ingesta baja, entonces la pérdida de nutrientes se ve en los exámenes de laboratorio. La reserva de nutrientes que tiene nuestro cuerpo baja y los efectos metabólicos y bioquímicos específicos se reflejan en los laboratorios y también en sus signos y síntomas clínicos. Es por eso que nosotros al inspeccionar al paciente, no solamente nos tenemos que basar en laboratorio y examen físico, sino también el preguntar el cómo está, cómo se siente y cómo ha estado, si ha tenido cambios de talla o peso, semanas, meses de antes de enfermarse o después de enfermarse. Siguiente, por favor. Aquí tenemos una tabla de la clasificación de las vitaminas. Toda vitamina, cuando hay escasez de estas en nuestro cuerpo, presenta en un estado deficitario y esto se comprueba con pruebas de laboratorio. Como sabemos, las vitaminas se dividen en hidrosolubles y liposolubles. Cuando hay escasez de vitamina C, esto produce el escorbuto. El escorbuto es una manifestación clínica física del paciente que es como comúnmente nosotros conocemos como el fuego o llagas en la boca. Esto es la deficiencia de la vitamina A y esto se puede saber mediante la prueba de laboratorio de la concentración
plasmática. La deficiencia de la vitamina B1 o la tiamina, más conocida, su estado deficitario que podemos ver es el beriberi. Beriberi es como una alteración en lo que es líquidos de nuestro cuerpo, porque puede producir inflamación en los tobillos o en los brazos. También producen unos pequeños sarpullidos, también produce hasta la diarrea. Esto es saber su filtración eritrocito, quiere decir un hemograma completo, ¿no? La vitamina B2 es muy rara, es demasiado rara. Su déficit de vitamina B2 solamente es como que no hay un estado físico o clínico manifestado. En la vitamina B6 sí hay, sería la dermatitis y lo que es la anemia. La anemia, como ya conocemos, es un déficit de nutrientes y más que todo, ¿no? Vitaminas y grasas. En la vitamina B12 tenemos la anemia perniciosa. Esto quiere decir déficit de proteína, más que todo proteína animal. Los déficits de vitamina B12 los vamos a ver más que todo en las personas que nos digan que no comen carne, los vegetarianos o veganos. El folato es la anemia megaloblástica. Esta anemia es cuando las células, los eritrocitos, tienen un tamaño agigantado y no están completamente, tienen insuficiencia de plasmática. Y por último tenemos la niacina, que viene a ser su déficit, la pelagra. La pelagra es una tipo de dermatitis con fiebre, fatiga, hasta déficit neurológico. Y aquí, como podemos observar en las liposolubles, tenemos a la deficiencia de la vitamina A, D, E y K. Siguiente, por favor. También tenemos que observar los análisis bioquímicos que le vamos a realizar a los pacientes. Por ejemplo, la principal para una evaluación nutricional viene a ser las proteínas, glucemias y los lípidos. En los lípidos viene a ser todo lo que es triglicérico y los colesterol. Glucemia, ya sabemos, la glucosa, la insulina. Aquí tenemos en la tabla las características clínicas de los grupos de estudio, con el control de normopeso y grupo obeso. Primeramente les voy a explicar aquí qué es el IMC. El IMC es el índice de masa corporal que nosotros debemos saber que debemos de incluir en todas las evaluaciones clínicas. Es para saber si el paciente está en una mala nutrición. Esto se calcula mediante una fórmula que es kilogramos por la altura, se la pasa al cuadrado. Es decir, si el paciente mide 1,60, multiplicas 1,60 por 1,60 y el resultado lo dividís mediante los kilos que tiene el paciente. Si el paciente tiene 60 a 70
Y hay una pequeña tabla que no está aquí, pero sabemos memorizar, que creo que todos nos hemos pesado en las máquinas. Te lanzan un papelito y allí dice IMC, que si es arriba de 30 es sobrepeso, y si es menos de 25 es ah, viene a ser que el paciente está en una malnutrición. Siguiente, por favor. A diferencia de la valoración del estado global, las determinaciones bioquímicas son esenciales para identificar los excesos o déficits de componentes específicos de la dieta. Esos análisis comprenden las vitaminas, los minerales principales y los oligoelementos. En la primera tabla podemos encontrar las necesidades diarias de las vitaminas de un adulto, y también podemos encontrar las necesidades diarias medias de oligoelementos esenciales en los adultos. Siguiente, por favor. Existe un acuerdo general en las concentraciones de albúmina sérica por debajo de 3 son bajas, y de cifras inferiores son muy graves. Se sugiere también que los niveles de albúmina sérica por debajo de 2.8 se deben considerar anormales e índices de riesgo. Y aquí tenemos la tablita de la concentración y la interpretación de la albúmina. De 3.5 es normal, de 3 a 3.4 subnormal, de 2.5 a 2.9 es baja, y de 2.5 ya tiene que referirse a algo patológico grave. Siguiente, por favor. La evaluación nutricional preoperatoria no solo es necesaria tras las intervenciones quirúrgicas. Los pacientes tienen que llegar a la operación en un buen estado nutricional, y la evaluación debe hacerse con el tiempo suficiente para permitir almacenar reservas antes de la cirugía. Esto quiere decir que si nosotros notamos una alteración en la evaluación nutricional antes de hacerle alguna intervención quirúrgica, el paciente tiene que estar bien, ya que no debe presentar ninguna alteración, ya que esto pudiera perjudicar en la intervención. Siguiente, por favor. Aquí tenemos una selección de pacientes para soporte nutricional preoperatorio. Si el paciente está perdiendo de peso corporal, se asocia con la pérdida de peso a la reducción del funcionamiento. Si vemos que sí está sometido el paciente a estos sépticos o a estrés séptico metabólico, se realiza una evaluación nutricional exhaustiva para un posible soporte nutricional enteral o parenteral. Un soporte enteral o parenteral quiere decir que se le tiene que ayudar con otros tipos de métodos para que el paciente llegue a su talla de él.
Por ejemplo, la nutrición enteral quiere decir, se divide en dos, enteral oral o enteral naso, naso, o enteral nasal, que esto quiere decir que la enteral oral es que se le da un suplemento o fórmula para nivelar su estado nutricional, más conocido como batidos, ¿no? Luego, si es enteral nasal, ya que el paciente tiene algún problema con digerir alimentos, se le tiene que poner una sonda nasogástrica, que es una manguerita que se le introduce por la nariz y llega directo al estómago. Luego, la vía parenteral viene a ser cuando le damos en tabletas, o más que todo se le da vía endovenosa. Siguiente, por favor. El soporte nutricional abarca desde las recomendaciones dietéticas sencillas hasta la nutrición parenteral total crónica. El intervalo es un gran conjunto de problemas clínicos y las formas apropiadas de soporte nutricional. Nosotros, cuando tratemos a los pacientes en las clínicas, hospitales, no solamente nos tenemos que basar en lo que llega a necesitar el paciente, también tenemos que controlar, ver los análisis y hacer todo un seguimiento. Claro que esto lo hacen también los profesionales, los nutricionistas. Siguiente, por favor. Está bien, Melissa, hasta ahí nomás. Va a continuar Valeria López ahora. Sí, o sí. Bueno, estamos hablando del soporte nutricional, entonces esto usualmente se lo da, puede ser ya sea dieta o cuando las personas están internadas, usualmente hay horas que están ya sea un coma inducido o por alguna razón no pueden consumir alimentos por medio de la boca, se le implementa un tubo que va desde la nariz hasta el duodeno o hasta el estómago, y depende qué tipo de estado tenga el paciente, se le da lo que vemos ahorita en la tabla, que es si tiene obesidad, por medio del tubo se le da una comida que sea especial para él, que sea reducida en calorías. Si es una persona que sufre de estrés de estreñimiento, una dieta rica en fibra. Si es intolerante a la lactosa, se le da una restricción dietética. En la enfermedad celíaca, una dieta sin gluten, una anemia perniciosa y inyecciones de B12 en todo caso, y anorexia y cirugía, una nutrición enteral que es completa. Siguiente, por favor. Ahora, respecto a la evaluación de los pacientes ya dentro del hospital, la evaluación de las necesidades nutricionales de algunos pacientes es una actividad muy especializada porque, como vimos anteriormente, no todos pueden consumir lo mismo, ya sea porque tiene obesidad, porque tiene bajo peso, porque tiene anemia, estreñimiento, etc. Pero sí puede haber unas directrices generales como tal, ya sea por los valores nutricionales que tiene, creo que lo pone la OMS, de cuánto más o menos es, cuando es bajo o es alto. Entonces tiene que haber una dieta o una mezcla equilibrada de esto para que, por ejemplo, si pasó una cirugía y tiene una cicatriz, pueda cicatrizar correctamente o su cuerpo pueda seguir funcionando correctamente si fuera el caso de una poscirugía. Siguiente. Caso clínico. Pusimos dos casos clínicos, uno respecto a esto y otro respecto al marasmo. Lo encontramos en el Alangado, y bueno, no sé bien cómo plantearlo, se lo voy a leer, y abajo de esto hay una nota respecto al caso clínico.
que es un hombre de 68 años con enfermedad neuromotora, ingresado por anorexia grave y pérdida de peso. Ante la sospecha de malnutrición, el residente solicita distintas pruebas de bioquímica, incluidos la vitamina E y el selenio sérico. ¿Serán útiles en la asistencia médica de este paciente? Ya. La mejor forma de controlar el progreso nutricional de su paciente es este tipo de medición exacta de estatura y forma seriada de su peso, ya que, como hablamos, todo tiene que ser, como dijo Melissa, todo tiene que ser en base al peso y talla de esta persona. No todos requieren lo mismo y depende de su IMC. Cualquier individuo puede desarrollar un déficit de micronutrientes si tiene dificultades para tragar y en consecuencia modifica sus hábitos y se alimenta con una dieta porque tiene insuficientes más nutrientes. Como este paciente tenía una enfermedad de las neuronas motoras, estamos suponiendo que se le era difícil masticar o tragar la comida correctamente, entonces por ende, al no consumir muchos alimentos, va a tener un déficit en la nutrición. Y, por ejemplo, se puede dejar de consumir frutas frescas y verduras y sustituirlos por alimentos procesados industrialmente con el consiguiente déficit de vitamina C. Siguiente parte. Otra cuestión que debe considerarse es que debido a su enfermedad incurable, se puede sentir tentado a ingerir cantidades exageradas de vitaminas. Esto también puede, esto llevado a que quiere frenar su enfermedad, entonces esta obsesión puede que él quiera consumir las vitaminas, lo que le hace bien, que es un error que cometemos muchísimo. Y entonces este paciente debe ser sometido a un interrogatorio que yo creo que es parte del diagnóstico del doctor, para que pueda ser sostenido hacia un déficit o para que pueda ser sostenido para que evitar un déficit o un exceso de estas vitaminas. Siguiente, por favor. Malnutrición. Se define como una ingesta de estado nutricional deficiente o inadecuada. Deficiente puede ser un ejemplo de una persona con anorexia, que al no consumir alimentos, por ende, no tiene nutrientes. Y inadecuada puede ser una persona obesa, que consume alimentos, bastante alimento, pero no está consumiendo lo correcto. Siguiente, por favor. Tipos de malnutrición. Estas dos son, kwashiorkor y marasmo, son proteico-calóricas. Ahora, vamos a hablar del marasmo. El marasmo, usualmente, yo antes de estudiar esto, antes de estudiar medicina, pensaba que de nutrición en general se veía igual, porque para mí todos tenían la barriguita matosa y eran flaquitos, y según yo era lo mismo, pero marasmo en realidad es causa gracias a un déficit total. O sea, no consume proteínas, no tiene nada y por ende no tiene energía. Pero aquí lo podemos considerar una desnutrición no tan grave como el kwashiorkor. ¿Por qué? Porque esta no sintetiza, el marasmo, la persona continúa sintetizando albúmina. Entonces no viene a ser tan grave como el kwashiorkor. Está caracterizado por tener un estómago sin edema, sin musculatura, no tiende a almacenar tejido graso, no tiende a almacenar tejido adiposo. Entonces la parte de los muslos, los glúteos, los brazos son extremadamente delgados, se nota muchísimo sus costillas, el pelo se le va a caer, se le va a teñir un color un poco más amarillo por el déficit de nutrientes que tiene, y van a ser chicos a buen apetito. No tienen anorexia, sino que comen y usualmente hacen sonidos o quieren chupar o succionar cosas. Y el kwashiorkor es, a diferencia de este, se da por un déficit de proteínas, no un déficit total, sino de solo proteínas. Entonces, por la falta de proteínas, tienden a tener un estómago hematoso, todo su cuerpo en realidad puede ser hinchadito por el edema, tienden a empezar por los pies y a subir por las extremidades. Esto se da en niños mayores a 3 años, usualmente, a diferencia del marasmo, se da normalmente en el primer año de vida, también puede ser consecuencia de que la madre no le dio de amamantar, pero kwashiorkor, por la ausencia de proteínas, se hace hematoso, no tiene hambre, no es como el marasmo, no tiene hambre y suele tener ataques neurológicos. Es diferente en ese aspecto y este va a ser considerado como una
desnutrición grave, ya que no sintetiza albúmina ni ningún tipo de proteínas. Siguiente, por favor. Aquí hay un caso clínico. Revisión del caso, un bebé de 8 meses irritable que presenta sequedad de piel, carencia de tejido adiposo, glúteo y muslo y efecto bandera en el pelo de la cabeza. Está más irritable en el último día. Esto, como podemos ver, como ya se los escribí, al parecer es un uso de marasmo, ya que no tiene tejido adiposo, está irritable, tiene efecto bandera en la cabeza. Se le hicieron pruebas complementarias, que se realizó un examen físico completo del que se destaca un peso muy bajo. Usualmente los niños con marasmo pueden llegar a tener 80% menos del peso que deberían tener. Entonces, un segundo. Entonces, este niño tiene peso muy bajo, pesó 4 kilos y mide 68 centímetros. Además, se realiza un examen sanguíneo, aquí hemoglobina y enfermedades infecciosas, orina y fecal. Diagnóstico, marasmo, desnutrición energético-proteica. Ahora, yo creo que el gran problema de los niños con marasmo, con kwashiorkor, o niños que tienen kwashiorkor marásmico, que es niños que juntan las dos características, es que son muy, tienen mucha probabilidad de contagiarse de algunas infecciones o enfermedades, ya que tienen un sistema inmune deprimido. Siguiente, por favor. El MAS. El MAS es una herramienta que utilizan mundialmente para definir el nivel de malnutrición, pero en una persona adulta. Entonces, esto usualmente se hace el paso 1 viendo el peso, cuánto peso ha perdido en cuánto tiempo. El paso 2 se ve el IMC de la persona, que como ya dijo Melissa, es el índice de masa corporal, que se saca a través del peso y la edad. Y en el tercero es ver si tiene alguna infección aguda. En el cuarto se clasifica, se ve cuántos puntos adquiere, si saca 0, es un tratamiento normal, ya que vino por una infección aguda, se trata asintomático. De 1 es un tratamiento ya con ciertas regularidades, y ya de 2 a más malnutrición grave. Siguiente. El apoyo nutricional es la que ya hablamos hace un ratito, que es la nutrición enteral, que consiste en una alimentación a través de sondas que se atraviesa a través del nasofaringio hasta el estómago o el yeyuno, para personas usualmente que están en el hospital, ya que estos son muy probables que se tengan malnutrición porque algunos no comen, no pueden, están conducidos, etcétera, etcétera. Entonces se lleva esta sonda hasta el yeyuno y el estómago y se les da de comer por ahí respecto a la dieta que necesiten según su IMC y su enfermedad. Siguiente, por favor. Sangre. El tema de sangre está relacionado con este tema porque vamos a ver la déficit del hierro. Primero vamos a ver que la sangre es un tejido constituido que constituye 8% del peso corporal, y 60% plasma y 40% glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Siguiente, por favor. Tiene funciones nutritivas, respiratorias y excretoras. Nutritivas, ya que este va a ayudar al transporte de los nutrientes por medio de flujos sanguíneos. Respiratoria, porque por medio del hierro va a formar hemoglobina que ayuda al transporte de oxígeno. Entonces, este va a distribuirme, como ya vimos, hormonas, sustancias reguladoras, amortiguadoras de pH, tampones, inmunitarias térmicas y prevención de hemorragias por medio de los tampones. Siguiente, por favor. Volemia. La volemia es el volumen total de sangre que posee un individuo según su peso. Por ejemplo, en una embarazada usualmente suele haber una hipervolemia, ya que aumenta de peso, entonces, como un ejemplo que dice ahí, 75 kilos, tiene 6 litros de sangre. En un embarazo aumenta la volemia por aumento hasta 40% de volumen plasmático. Entonces, suelen tener anemia también por esto, y en las transfusiones de sangre, por ejemplo, puede haber una hipervolemia transitoria, pero suele ser más fisiológica que patológica. Siguiente, por favor. Alteraciones de la volemia. Normalmente van de acuerdo a la situación de la hidratación. Si el volumen total de la sangre o líquidos disminuye o aumenta en el cuerpo humano, puede ocasionar dos diferentes tipos de trastornos, que son hipovolemia e hipervolemia.
hipovolemia siendo una disminución del volumen de sangre respecto al peso, y hipervolemia un aumento, ¿no? Siguiente, por favor. Cambio en la volemia. Con ejemplos de variación de la volemia está el embarazo, pero en el embarazo aumenta la volemia por ingreso de 40% de globo plasmático, pero eso tendría que ser un aumento fisiológico, pero el embarazo es un proceso fisiológico, y en la transfusión, perdón, de sangre, una hipervolemia transitoria de la misma forma. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver un esquema, es conceptos generales de la volemia que nos han enseñado son 7%, 8% del peso, 5 a 6 litros de sangre, 5% de plasma, plaquetas, 45. También podemos ver que aquí me hizo acuerdo de la imagen que usualmente se usa tratamientos aparte de las transfusiones de sangre, también se puede usar las plaquetas de la sangre. Hacen una centrifugación, separan el plasma de la sangre y este plasma puede inyectarlo, si bien en casos como el COVID, que un tiempo está usando plasma, o en casos de cuando hay fracturas en algún hueso, te pueden sacar sangre, centrifugar esta sangre y el plasma, las células madres que hay dentro del plasma te las pueden inyectar al lugar del hueso para hacer que este se pueda regenerar más rápido o de alguna forma mejor. Siguiente, por favor. ¿Qué es plasma convaleciente? Por ejemplo, ese mismo es el por qué di que los sobrevivientes de COVID-19 podrían donar tras recuperarse, ya que ya ese plasma ya ha generado anticuerpos, entonces de eso se trae plasma, anticuerpos, agua y proteínas. La sangre en algunos casos se te la vuelven a poner y tu plasma se lo llevan para una persona que lo necesita, y el plasma se somete a un proceso de análisis clínico que permite mostrar que es libre de agentes infecciosos. Siguiente, por favor. Valoración en diagnóstico, como vimos en la anemia, puede tener fatiga, debilidad, sed. ¿Por qué? Porque la anemia, una de las causas o de las anemias más comunes es la anemia por déficit de hierro. El hierro va a ayudar a que se forme la hemoglobina y esta ayuda, como ya sabemos, al transporte de la sangre. El hierro puede entrar al déficit por una baja ingesta de carnes, por ejemplo, de carnes rojas especialmente, como dijo Melissa, personas que están siendo veganos, vegetarianos. Usualmente el hierro que necesitamos, la anemia, perdón, se mide con la hemoglobina, si no me equivoco, inferior en mujeres a 12 gramos por decilitro y ya es anemia. Y la hemoglobina viene a reducir porque no hay suficiente hierro. Entonces, porque no te está llegando bien la sangre, porque no está transportando bien oxígeno, porque no está transportando bien, ya que no hay hemoglobina, puedes tener síntomas como fatiga, debilidad, sed, mareo, oliguria, cianosis, dolor abdominal, torácico. El tema de la creatinina que ayuda a la filtración de los glomérulos puede estar un poco alterada. Y por último, si esta llega a ser la anemia, si llega a ser una anemia de un grado más alto, puede causar lo que es leucemia o un choque hipervolémico. Siguiente, por favor. Exploración física, va a tener taquicardia y puede tener hipotensión, choque volémico, menor presión y siempre. Ya está bien, hasta ahí nomás Valeria va a Gracias. seguir Escobar Nicole. La hipovolemia severa, también llamada shock hipovolémico, es una afección de emergencia en la cual la pérdida grave de sangre o de otro líquido hace que el corazón sea incapaz de bombear suficiente sangre en el cuerpo. El déficit de volumen circulatorio es 40%. Las manifestaciones son claras. Las manifestaciones de un shock son claras y hay hiperfusión del corazón y del cerebro. Se observan hipotensión, marcada taquicardia, alteraciones mentales, respiración profunda y rápida, oligurdia franca y acidosis metabólica. Si el estado franco colapso cardiovascular no es atendido, el cuadro de evolución irá dirigido hacia la muerte. La obesidad.
La obesidad significa tener un exceso de grasa corporal en el cuerpo. Esto suele ser desde cuando tu índice de masa corporal aumenta a más 30. Ya se puede clasificar en obesidad tipo 1, que es del 30 al 35, obesidad tipo 2 del 35 al 40, y arriba de 40 es obesidad mórbida. Se diferencia del sobrepeso, que significa pesar demasiado. El peso puede ser el resultado de la masa muscular, los huesos y las grasas y el agua en el cuerpo. Las principales causas de este hecho parecen ser la disponibilidad de alimentos con gran riqueza calórica y la disminución actual de la actividad física tanto en el trabajo como durante el tiempo de ocio. La obesidad también se asocia con un mayor riesgo de varias enfermedades con todos los sistemas del cuerpo. Por ejemplo, la diabetes mellitus tipo 2, que esta se caracteriza por tener obesidad y la obesidad y la resistencia conllevan a un riesgo de enfermedad cardiovascular. La pérdida de peso aumenta la esperanza de vida, disminuye la presión arterial y el depósito de grasa visceral. Entre las recomendaciones cuando una persona tiene diabetes mellitus tipo 2 es bajar de peso por la gran relación que tienen estas dos enfermedades. Equilibrio entre ingesta y gasto energético. Ausi, envío otro Zoom antes de empezar el otro, porque ya se va a cortar. Sí, sí. Yo voy a crearlo. Ya. Ya. Finaliza este.